Leemos, oramos por el Espíritu Santo del Señor. Amén. Dice de la manera siguiente, que dice allí, falsos ¿qué? Profetas y falsos maestros, que bastante daño hacen al cuerpo de Cristo. La falsa profecía y los falsos maestros son, hermanos, letales. Dice así, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Amén. Vamos a dejarlo donde estaba él. Había fornicación, adulterio. ¿Qué no había en Sodoma y Gomorra? Y todo eso está allí para ejemplo nuestro. Amén. Que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios celoso, fuerte, castigador. Y horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. El diablo siempre ha sido su enemigo y el enemigo de la humanidad. Pero ¿sabe qué es fuerte? Tener a Dios de enemigo. No se lo recomiendo. El que se quiere ganar a Dios de enemigo no va a ganar una. ¿Y cómo se hace usted enemigo de Dios? Bueno, haciéndose amigo del mundo. Dice que todos los que se constituyen a favor del mundo y del sistema del mundo se constituyen enemigos de Dios. Y vaya que fuerte tener a Dios de enemigo, ¿verdad que sí? Mejor lo tenemos de padre y de amigo. Puede tomar asiento, hermano, siéntese, ¿verdad? Oh soberano Señor y Padre amado de la gloria, recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te alaba y te glorifica. Te damos gracias en esta hermosa tarde ya, Señor, cayendo la noche, por el privilegio que me das una vez más, Señor, de permitirme montarme en tu mesa santa para impartir alimento de arriba del cielo, el maná, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú abres el entendimiento y por medio de los dones del Espíritu podemos entender y comprender los misterios del reino que están reservados para sus hijos. He aquí tus hijos e hijas estamos reunidos en este lugar creyendo en tu palabra, que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio, Señor. Hemos venido con corazones dispuestos para aprender, Señor. Queremos ser enseñados por tu palabra y queremos ser obedientes a ella, porque queremos llevar la imagen de Jesús por nuestras vidas, para cuando Él venga nos tome y nos lleve con Él conjuntamente al lugar de reposo. Amén. Sin más preámbulo, hermano, creo que quedamos en el capítulo 5 del libro de Éxodo, ¿cierto? Habíamos hablado de la incircuncisión del hijo de Moisés, cuando la mujer, ¿verdad? Moisés no había querido incircuncidarlo y la mujer también se oponía. Dice que la mujer cortó el prepucio del hijo y el ángel de la muerte dejó a Moisés. Y eso que Moisés era el elegido, pero hermano, usted puede ser elegido y yo también, pero si usted se pone en contra de Dios, el ángel de Jehová no lo va a perdonar. Porque Dios al que marca, lo exige al máximo. Y qué fuerte, a veces la gente quiere ministerio y no sabe lo que quiere. Usted no sabe el peso, hermano. Porque hay mucha gente ahorita con ministerio que es puesta por hombre, eso no tiene peso. Pero cuando fue Dios que se lo dio, ¿y dónde se mete usted? A donde usted durmiendo, donde se meta, siempre Dios le va. Entonces quedamos en el capítulo 5 del Éxodo. Dice Moisés y Aarón antes Faraón, ¿cierto? Dice así: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta
en el desierto? Y Faraón respondió, una pregunta: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Vea lo que están hablando en este caso Moisés. Yo quiero que usted se vaya a las clases pasadas. Recuerde que Ramsés, el viejo, el tío de Moisés, había muerto. Ya Moisés tenía 80 años, 83 tenía Aarón, cuando Dios le da la orden a Moisés y Aarón para que vayan y hablen directamente con Ramsés, el hijo de Ramsés, el que había muerto. Moisés y Ramsés se criaron juntos en el palacio de Faraón. Caminaban, conocían costumbres, pero recuerde que Moisés tenía ya 40 años en tierra de Madián, que había atravesado el desierto, la preparación de Dios en ese momento, y no le era fácil Moisés ver a Ramsés después de 40 años, y menos a traerle palabra de juicio. ¿Se le hace a usted fácil si Dios le da una palabra de juicio que usted se la lleve a alguien que usted conoce? Es fuerte, ¿verdad, hermano? Cuando Dios nos da una palabra y nosotros tenemos que llevar una palabra de juicio, hermano. Y póngase en los zapatos de Moisés. En este caso, Moisés, hablando, ¿verdad?, humanamente, en su humanidad, él quería era que ellos se arrepintiesen para que también fuesen salvos. Pero cuando Dios quiere mostrar su gloria, usted y yo a veces predicamos y nos aferramos en un lugar y pareciera que esa gente, mientras usted más le predica, más se le endurece el corazón. Y usted dice, bueno, pero ¿y por qué esto? Y yo una vez prediqué un mensaje, hermano, que se llamaba y se titulaba Corazón de Faraón. El corazón de Faraón parecía una piedra, era impenetrable. Y hay gente en la vida que aunque usted le hable y aunque Dios muestre las señales, más rebelde se pone. No sé si a usted le ha pasado eso. Y más duele cuando son seres queridos o es familia o son muy allegados. Pero ¿cómo hace usted? ¿Cómo hacemos? ¿Verdad? ¿O cómo hago yo para cambiar los designios de Dios? Lo primero que Moisés entendió fue que Dios le dijo, yo te voy a llevar delante de Ramsés. Y Dios mismo le dice a Moisés, yo voy a endurecer el corazón de Ramsés. Yo mostraré mi poder y mi gloria y te usaré a ti. Y Moisés empieza a poner excusa, hermano. Empieza a decir, yo soy tardo en el habla, yo soy tardo en esto, en la condición, ¿verdad?, de que, imagínense, 40 años sin manejar el hebreo ni el egipcio. Estaban en Madián. Si usted se va de extranjero a otra nación por 40 años, cuando viene aquí, usted habla venezolano igual. Usted se le pega ese acento de allá y le es dificultoso y se le pegan las costumbres de otra nación. Entonces Moisés ya era tardo no solamente en el hebreo, sino también en el egipcio, ¿verdad? Y él pone allí pretexto, pero Dios, que es un Dios soberano y se la sabe toda, le dice, quédate quieto porque yo no conozco a Aarón, no formé yo a Aarón, a tu hermano, no hice yo la boca. Tú me serás a mí como un Dios pequeño, como un profeta, y Aarón será, ¿verdad?, el que te ayudará en el trabajo que yo te estoy encomendando. Entonces vea, aquí Moisés y Aarón le dicen a Faraón, le presentan el nombre. Recuerde que Dios le dice, dígale el yo soy, me ha enviado. Porque Dios no se le había presentado con ningún nombre ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. Al que él le dice el nombre de Jehová es a Moisés. Le dice, yo soy Jehová de los ejércitos. Ahora me llamarás así siempre. Porque, ¿por qué se presentó como Jehová? Jehová representa a Jehová de los ejércitos, el que pelea las batallas. El que pelea su batalla, en mi batalla, es Jehová. El Dios que hizo los cielos y la tierra se vistió de guerra porque él iba a pelear con un mundo de tinieblas. Moisés simplemente iba a ser el instrumento y Dios le dijo a Moisés, o le quería hacer entender, ya vas a conocer al Dios que te llamó. Ahora es que vas a empezar a ver el poder del Dios que hizo los cielos y la tierra. Está vestido como general de los ejércitos del cielo.
Usted no se imagina a Jehová vestido con sus vestiduras como Dios de guerra. Ahora es que vas a ver al Dios de guerra peleando por Israel. ¿Cuántos quieren conocer a ese Dios de guerra peleando a favor suyo? Es Dios quien pelea sus batallas, ¿sí o no? Entonces, creo que no quiero que se me salga porque vamos a entrar ahorita en algo profundo, hermano. Vea, el 3 dice: y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto. El desierto, ya usted sabe lo que es el desierto, lo que es la prueba. Dios iba a probar su corazón en el desierto y ellos lo convirtieron en 40 años. Y ofreceremos sacrificios a Jehová. Sacrificio, hermano, es algo que a usted le cueste a nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros ni peste o con espada. Entonces el 4 dice: entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, hay una pregunta: ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Esto es el resultado de la conversación. Entonces el rey de Egipto, el faraón, le dijo a Moisés y Aarón: ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no le disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantará la voz diciendo: vamos y ofreceremos sacrificio a nuestro Dios. Una de las cosas que tiene el enemigo, quiero que tenga esto claro, a veces nosotros nos llenamos mucho de trabajo y perdemos la intimidad con Dios. No sé si usted me capta. A veces vigilia, ayuno, esto, aquello, lo otro, y cuando usted se va, llega a la cama, que usted se sienta ahí a orar, se queda dormido. ¿Y cómo no se va a quedar dormido si usted tiene un cuerpo humano que se desgasta y el enemigo lo conoce? Entonces el enemigo, cuando usted trabaja demasiado y no tiene intimidad con Dios, él lo deja que usted trabaje. Porque ambas cosas se necesitan, el trabajo y la intimidad. Entonces vea, el faraón en el mundo espiritual, lo que lo gobernaba él, sabía que si iban al desierto, invocaban a Jehová y adoraban a Dios, la adoración a Dios provoca, hermano, que haya una manifestación de poder. Ahora, usted no está cansado o no ha notado a veces que hay servicios donde no se ve el poder de Dios. Mucha gente cansada, hermano. Mucho pueblo cansado y agotado de tanto trabajo. Pero tú le preguntas: ¿cuántas horas estás orando? ¿Cuántas horas estás hablando con Dios? No tengo tiempo, un afán. Y Jesús le dijo a los discípulos: no os afanéis por nada, ni por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de vestir. Confiad en mí, confiad en Dios. Estar siempre tranquilo en una comunión con Dios. El éxito de Jesús era que Jesús vivía en oración, hermano. Ahora la pregunta es: ¿estamos viviendo en oración? No me lo diga a mí, sino que es algo que usted debe meditar. ¿Por qué no se están viendo los paralíticos levantarse como en el evangelio de hace 25 años atrás? ¿Por qué no se están viendo las liberaciones? ¿Por qué no se está viendo el poder manifiesto de Dios? Se ve un Dios restaurador en medio de los servicios, una palabra de ánimo, una palabra de consuelo. Pero ¿dónde está el Dios de los milagros? Y la culpa es nuestra. Porque para que Dios se pueda manifestar, tiene que haber una adoración de corazón. Y a veces estamos sentados allí, hermano, y la mente de nosotros está en el problema. A veces venimos al culto y le damos más importancia a lo que está aconteciendo a nuestra vida en la semana, en la deuda, en el dólar, en lo que viene. Y entonces, ¿cómo puede manifestarse Dios de esa manera si usted en su pensamiento está en otro lado? Por causa de la mucha fatiga.
Y Faraón aquí dice, no, el pueblo no lo podemos dejar que entre en adoración, porque Faraón en el mundo espiritual dijo, no, están de ociosos. O sea, hay que ponerles trabajo, hay que mantenerlos ocupados para que no busquen a Dios. No sé si usted está captando. ¿Me entiende? Y a veces nos llenamos de tanto trabajo. ¿Y dónde está la búsqueda? Y sin búsqueda no hay manifestación. Entonces vea. El 9 dice: agrávense la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a las palabras mentirosas. Hablando acerca de Moisés. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo no os doy paja, y vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestras tareas. Escuchen, el faraón tenía en esclavitud 430 años de esclavitud a Israel por desobediencia, ¿verdad? Eso ya lo estudiamos, no me voy a meter allí porque hoy es un poquito largo. Y el enemigo sabía y conocía cómo se manejaba el pueblo de Israel, porque fueron esclavos durante 430 años. Y Faraón sabía en el mundo espiritual que había un Dios que se había vestido de guerra porque venía a libertar a una nación. Entonces había una guerra de dioses. Yo no quiero que usted se meta en lo natural, sino en lo espiritual. Dios trabajando en el mundo de la luz por un lado con Moisés, pero el enemigo trabajando por medio de Faraón, de Ramsés, por otro lado, poniéndole cargas al pueblo para que no adorara. ¿Entiende? Vea, seguir. Ahora la tarea era más fuerte, ¿cierto? Porque ellos hacían los ladrillos, hacían la cuestión, pero ellos tenían carruajes que le llevaban la paja y le llevaban la cuestión para hacer los ladrillos. Ahora Faraón dijo, no, ahora no le lleven nada, me van a hacer el mismo trabajo, pero ahora ellos tendrán que ir donde esté la paja. ¿Y qué estaba buscando el enemigo? Que el pueblo se levantara contra el líder, contra Moisés. Vamos a seguir leyendo. El 11 dice: y vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, una pregunta: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo hacéis así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dices hacer el ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos. Y por eso decid: vamos a ofrecer y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Vean, ellos no tenían problema. En el mundo espiritual no tenían problema mientras eran esclavos de las tinieblas. Mientras eran esclavos de Faraón y no había aparecido el libertador Moisés, en el mundo espiritual el enemigo decía: no, ¿para qué los voy a molestar? Los tengo tranquilitos, los tengo dormiditos. Pero cuando apareció un hombre lleno de Dios, un hombre con la luz de Dios en él, entonces el enemigo dijo: hay peligro. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que aquí vemos y notamos, ¿verdad?, que el mundo de las tinieblas quería hacer que el pueblo, hacer ver al líder como malo, hacer ver a aquella persona que Dios había delegado como malo, y lo que el enemigo quería era ponerlos a pelear. Y los puso y los cansó y los azotó, y ahora veamos qué dice el pueblo. Ahora la pregunta es: ¿cómo se sentiría Moisés? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando Dios nos manda a hacer algo y no vemos el respaldo? Nos salen las cosas al revés. Es como fuerte, ¿verdad? Y enseguida vamos a hablarle a Dios. Bueno, pero Señor, tú no me mandaste a hacer eso, y ahora ¿qué pasó? Pues, ¿a dónde estás tú, Señor? Yo lo he hecho. No sé si usted, pero en algún trabajo en específico, a veces he querido hacer un trabajo y siento que lo he hecho bien,
y no he visto la manifestación, pero es parte del proceso. Ahora veamos. Él dice, el 18 dice: y pues ahora y trabajar, no se os dará paja, y habéis de entregar a la misma tarea de ladrillos. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vinieron en aflicción al decirles, decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos, cuando salían de la presencia de Faraón, le dijeron: mire Jehová sobre nosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Hermano, el pueblo, escúcheme, quiero que agarre esto. El pueblo siempre va a necesitar una guía. Sabemos que Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Pero ya esos son los más maduros, los que ya Dios ha capacitado, ya tienen la capacidad de saber cuándo hablan las tinieblas, cuándo habla la luz, cómo trabaja el enemigo, cómo se viste. Eso es una gente ya crecida en el caminar. Pero los niños o los nuevos creyentes necesitan tutores, necesitan gente que les ayude para que no sean engañados por el enemigo. Y siempre el pueblo va a caminar a través de un líder. Porque el pueblo siempre le dijo a través de la ley, cuando Dios gobernaba a Israel, usted conoce la historia, no había rey sobre Israel, solamente Dios usaba profetas, usaba jueces, y llegó el momento donde el profeta envejece, los hijos empiezan a hacer desastre, ¿verdad? Dice que Dios deja de hablarle al sacerdote Elí, y entonces Dios tiene que levantar a Samuel. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios le habla a través del profeta? Dice: mira, voy a poner un rey de carne y hueso, porque el pueblo decía: no, Dios es nuestro rey, pero no lo vemos, no lo palpamos, nosotros queremos a alguien a quien nosotros veamos. ¿Usted cree que la iglesia es igual? La iglesia a veces Dios lo está gobernando y no quieren ser gobernados por Dios, quieren a alguien de carne y de hueso. ¿A quién quejarse? Porque el problema con el Señor o con Dios es que cuando Dios nos disciplina, nos castiga, nos habla, no hay manera que nosotros nos sentemos con Él a presentar una queja. Pero cuando tenemos a alguien de carne y hueso, nos guindamos a puño. ¿O no es así? Por eso que usted pide un líder. No, dame un líder que yo vea, que yo le cante sus 4. Pero ¿cómo usted le canta las 4 a Dios? Y todos nosotros nos gusta tener a alguien humano. Entonces Dios tiene que hacerse carne, hermano. Dios, para mostrarse Dios, dijo: bueno, yo les voy a dar una enseñanza a ellos, porque les pondré a Saúl. Y le dijo todos los errores que iba a cometer Saúl, y el pueblo decía: no me importa, denos a un rey de carne y de hueso. Ahora usted está entendiendo el mundo, cómo se mueve el mundo espiritual, y nosotros todos caemos en ese sistema. Yo quiero que usted se meta, no se me salga del sistema, vea las tinieblas y vea la luz. Nosotros simplemente somos vasos, unos de luz y otros de tiniebla. Mientras Dios usa sus vasos de luz, Satanás, que el Señor lo reprenda, está usando sus vasos de tiniebla. Y dentro de la iglesia hay una guerra de dioses, hay una guerra de titanes. Por eso Jesús le decía: guerra de serpiente, áspides. ¿Sí o no? Jesús estaba hablando al mundo espiritual, no le estaba hablando a la gente, hermano. Jesús le hablaba directamente porque tenían el don de ciencia, en la vista, en la visión abierta, veía lo que estaba dentro de las personas, y Jesús los confrontaba abiertamente. Y la gente echaba espuma por la boca y crujía los dientes. Hermano, ¿usted cree que un cristiano tiene que echar espuma por la boca o crujir los dientes? Un cristiano que haga eso está endemoniado, hermano. ¿O no? Endemoniado. No, pero va a la iglesia. Satanás se viste como ángel de luz y se siente y dice gloria a Dios y habla lengua, y también los que hacen sanidades, los brujos también sanan. Un poder engañoso que tiene el enemigo, ¿sí o no? Seguimos entrando a lo más profundo, vamos a entrar a lo más profundo todavía, hermano. No se dejen engañar. Que mira, porque hizo un milagro. Satanás hace milagro también, que el Señor lo reprenda. Usted lo va a hacer libre en la verdad. La palabra del Señor es la que lo va a libertar.
Entonces vea esta conversación que tienen dos sacerdotes, uno de Dios y el otro de las tinieblas. Había una guerra por un pueblo. Vea, dice: Jehová comisiona a Moisés y Aarón. En el 22 dice: entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, una pregunta, ¿por qué me afliges a este pueblo para que me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Vean, la conversación de Dios ahora es con Jehová. Moisés, el líder, entra a hablar con Dios y le dice: ok, allá en el monte me llamaste, te presentaste en una salsa, me dijiste y me enviaste, me limpiaste mi corazón. Acuérdate que metió la mano en el seno y Dios lo libertó, le quitó las sandalias porque todavía parecía Moisés egipcio, ¿verdad que sí? A veces cristianos que parecen mundanos, ¿sí o no? Todavía tienen vestidura del mundo, huelen al mundo, hablan como al mundo. Cuando Moisés fue llevado a Madián, que dice que estaban las 7 hijas de Jetro, y él las defiende, ellos dicen, Jetro le dice: ¿por qué han llegado tan temprano? O sea, ¿qué ha pasado? No, un varón egipcio. ¿Verdad que lo presentaron como egipcio? Dice que Moisés tenía las vestiduras. Cuando Moisés fue al desierto, andaba vestido como egipcio, porque era un príncipe de Egipto. Y cuando ella vio esa vestidura y esas sandalias, le dice al padre: no, es que hay un hombre egipcio que nos ha defendido. Pero Moisés era hebreo y no egipcio, pero tenía vestiduras egipcias. ¿Sí estamos entendiendo? Hay gente con llamado, pero que todavía tiene vestiduras egipcias. Y Egipto representa al mundo. Y lo que Dios quiere quitarnos es lo egipcio. En usted no tiene que haber nada, hermano, del mundo. Ni en mí tampoco. Todavía lamentándolo, arrastramos algunas cositas. Por eso no vemos la manifestación de Dios. Porque todavía Dios tiene que circuncidar el corazón. Y para eso es la palabra. Para confrontarnos y hacernos ver dónde estamos fallando. No para matarnos ni para regañarnos, sino para corregirnos. ¿Y cómo nosotros vamos a dejar de hacer cosas si no sabemos dónde está el mal? Cuando usted va al médico, usted tiene un síntoma de una enfermedad, usted no puede agarrar y automedicarse usted mismo, ¿sí o no? Entonces imagina que una gente: no, me duele esto, y empieza a tomar medicina de toda la que le dice, porque aquí hay gente que es así, hermano. Hay gente que le dice: ay, fulana me dijo que ese remedio le cayó bien a ella. Pues si tenía otra enfermedad, usted no puede tomar un remedio que es para un dolor de la rodilla o un dolor de oído. Cada cosa en su lugar. La Biblia es medicina y cada versículo va directamente a tratar en el área en que usted está afectado. Lo que me sirve a mí, a lo mejor no le sirve a usted, porque su área de enfermedad es otra. Y como Dios es el médico, Él nos cura a través de la palabra. La medicina no hace el mismo efecto en cada quien, es dependiendo del síntoma, porque usted no cogea de la misma pata que yo cogeo. ¿Verdad que no cogíamos en la misma? No, hermano, todos cogíamos, pero en diferentes áreas. Unos son iracundos, otros son mujeriegos y se le van los ojos. ¿Entiendes? Y así, no, es que es verdad, hermano. Todos cogíamos de alguna manera. Otros les gusta lo ajeno. Todavía son cristianos y sustraen y nadie me vio. Y Dios viendo así, hay que quitarle esa maña. ¿Hay ladrones? No hay ladrones en el pueblo de Dios. Mentirosos, otros son mentirosos. Otros dicen grosería. ¿O no? Dice: oye, este hermano es cristiano, y se le salieron como 10 groserías en 20 palabras. Y claro, no es que no sean hijos de Dios, sino que hay que irlos corrigiendo. Porque en este camino ese es corrección. No es para señalamiento, para destrucción, sino que es para que uno sea confrontado y uno dice: no, Señor, no lo voy a hacer más. Voy a luchar, voy a esmerarme, porque ya ahora entiendo que lo que yo estoy haciendo te molesta. Usted y yo tenemos que hacerle ver a la persona que es Dios el que se molesta, no yo. A veces nosotros decimos: ay, no, el hermano se molesta cuando yo tengo esta actitud. No, no soy yo, hermano. Yo no soy dueño de la iglesia. Si usted es irreverente en la iglesia, en la casa de Dios, hay gente cristiana que son irreverentes, ¿sí o no? En pleno servicio tienen una conversación y la voz es más fuerte que la del predicador.
Y ni escuchan ellos ni dejan escuchar a nadie. ¿Lo hay o no lo hay? Hermano, el pueblo está enfermo de tantas cosas y por eso no vemos los milagros. Porque Dios no habita en el desorden. ¿Será que hay desorden en la iglesia? Corrijámonos. Yo quiero ver milagros. ¿Y ustedes? Yo quiero ver resurrecciones. Yo quiero ver al Dios al que yo le sirvo manifestarse en gloria. Él dice, bueno, déjenme en el lugar. Permitan que yo sea quien los dirija y no ustedes en algo rutinario, un mecanismo por el hombre. Hermano, Dios hace como Él quiere. Dios rompe los papelitos que nosotros hacemos y dice, así no es, yo quiero hoy así. De repente usted dice, es un culto de oración y Dios le dice, no, yo quiero que me adoren. Y es un culto de adoración y terminamos adorando. Y hermano, el culto no era de oración. Pues Dios no quiso oración, Dios quería ir a adoración. ¿Usted no le ha pasado que usted trae un himno cantándolo? No, este es el que voy a cantar porque es el que mejor me sale. Cuando se para aquí se le olvida la letra. Y usted dice, ay, Señor, pero ¿cómo se me va a olvidar? El Señor está, no, yo no quiero esa, yo quiero esta. Una vez se va a predicar el hermano Manuel y uno aquel mensaje y aquella homilética y hermenéutica y uno estudia y se desvive toda la noche. Y cuando llegas aquí, Dios no te deja meter nada de eso que te metiste toda la noche. Terminas dando un mensaje que tú dices, yo eso no todo tenía que venir por aquí. Y Dios dice, no, no eres tú, ahora voy a hablar yo. Si supiéramos, hermano, y pudiéramos dejar que Dios sea el que haga, yo creo que nuestra vida sería diferente. Y era lo que Dios estaba libertando a este pueblo. Y yo creo que Dios está libertando a su iglesia. Yo creo que cada uno de nosotros necesitamos ser libertados en algunas áreas. Y aquí está el que liberta. Amén. Vean. El 6 dice, Jehová respondió. Ahora Jehová le responde a Moisés. Qué sabroso es que usted ore y Dios le responda, ¿verdad? No, a veces le queda uno callado y uno se desespera. Qué sabroso cuando usted ora y Dios le responde así. Usted dice, gloria a Dios, tengo la conexión fina, está el wifi fino para allá arriba. Pero cuando usted no ha pagado, ¿verdad? Y está endeudado, se le corta la señal. Así el que anda en pecado, de repente está conectado, pero tiene alguna fallita por allá y entonces el Señor hace chácata y le corta la señal. Hay que ponerse a cuenta para que vuelva la señal. ¿Está entendiendo, verdad? Gloria a Dios. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Por qué Dios se le presenta a Moisés como el Dios Jehová? Porque venía una guerra, hermano. Jehová dijo, a mí no me habían conocido como el Dios de guerra, pero ahora me van a conocer. Ahora es que las tinieblas van a saber quién es Jehová y quién hizo los cielos y la tierra. Yo quiero, aquí, ¿verdad? Si algún hermano se va a Éxodo 13 al 15. Éxodo capítulo 3, versos 13 al 15. Porque ahí todavía Dios no se había mostrado como Jehová. Y ahorita por ahí hay muchas malas influencias en el TikTok que usted se mete, que dicen que Jehová es el diablo, que usted no se metió en eso, que el Señor los reprenda todito. Porque usted no sabe ni lo que están hablando. ¿Entiende? Éxodo capítulo 3, versos 13 al 15. Tenemos palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo se presentó allí? Dígalo. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llevo yo a los hijos de Israel y le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirán a los hijos de Israel, yo
El 15. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Israel, De Isaac, de Jacob, me ha enviado a vosotros desde mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ahora hay unas letricas abajo, ¿verdad, mi hermano? Que yo creo que están, que dicen: el nombre Jehová representa el nombre divino Yahweh, que aquí se le relaciona con el verbo hayat, que significa ser. Allí mismo lo tiene en la Biblia en pequeñito. ¿Lo tiene o no lo tiene? Dice la palabra, no tenía consonantes, era puras, ¿verdad? Perdón, vocales, era puras consonantes. Que traducido es Yahweh, que significa ser. Moisés, anda, dile al pueblo que yo soy un ser, que aunque no me ven, saben que existo, que soy un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, que yo soy el Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, que aunque ellos murieron, yo sigo siendo Dios por la eternidad. Pero no se había presentado como Jehová. ¿A quién se le presenta como Jehová? A Moisés. Porque usted cree que Dios no sabía que en el desierto iban a ser becerros y que ellos traían idolatría de dioses paganos egipcios, y Dios avergonzaría a todos los dioses egipcios con sus mismas plagas. Ahora usted va a entender por qué Dios convierte la vara en una serpiente. Porque los egipcios tenían a la serpiente como un dios principal. Usted no ve que los cascos de los egipcios tienen una cobra así en la cabeza. Por eso al final, ¿entiendes? Que Dios llegó y dijo: ustedes adoran a la serpiente. Bueno, yo lo voy a hacer una serpiente, y esa misma serpiente va a comer toda la serpiente de ustedes. Los voy a avergonzar en su propio terreno. Ese es el Dios que usted le sirve, hermano. Que Goliat hablaba, confiaba en su espada, espada grande, y atemorizaba al pueblo. Y Dios dijo: le voy a levantar uno chiquitico, y yo se lo voy a poner en bandeja de plata, y con la misma espada de él le voy a volar la cabeza. De que el mismo Dios que hizo al enemigo, cuando el enemigo viene y le hace hoyo a usted, le hace lazo, le levanta una trampa que a que termina cayendo, que le hizo la trampa en el mismo hoyo. ¿Es o no es? Usted se sabe la historia de Mardoqueo, ¿verdad? ¿Preparó una qué? ¿Y para quién la estaba preparando? Amán estaba preparando una barca para Mardoqueo, ¿verdad? ¿Y a dónde terminó Amán? ¿Ahorcado en su misma? ¿A dónde va a terminar el enemigo? En su mismo hoyo. Seguimos. Hoy dice: ok, estamos en el 6, ¿cierto? Sí, estamos en el 6. El 4, 6, verso 4 dice: también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Vea, después el pueblo olvidó todo esto, ¿verdad? Que si en el desierto, ¿verdad que el pueblo olvida todo lo que Dios había hecho o lo que Dios venía haciendo? ¿Será que usted en algún momento ha olvidado lo que Dios ha hecho en su vida?
Desde que yo soy cristiano no pego uno. Todo se me ha hecho cuesta arriba. Cuando estaba en el mundo todo era mejor. ¿Será que hay cristianos así, hermano? ¿Quién me mandó a mí a estar poniendo la mano en la Biblia? Hay gente así, hermano, que ya su corazón está en Egipto, aunque están sentados en la iglesia. Su corazón en el mundo. Aquí. El 8 dice: y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Aquí está la respuesta que le dije al principio. ¿Por qué el pueblo no oía al líder? Porque tenían una congoja. ¿Y qué es una congoja, hermano? Una aflicción. ¿Será que usted le ha dicho al Señor: no quiero orar, no tengo fuerza, Señor? Quiero, pero no puedo. Porque tiene tanta carga y tanto peso que el enemigo le ha puesto, que es como cuando usted quiere caminar lejos, pero tiene un morral de piedra en la espalda. ¿Por causa de qué? De mucho trabajo. Porque eso le dijo a los discípulos: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, no del cuerpo, sino del alma. Y a veces hay un peso del alma, que usted tiene tanto peso en el alma, que usted no puede ser libre. ¿Y cómo usted carga el alma? Con falta de perdón, con ira. Porque el que lo liberta a usted y a mí es el Espíritu Santo, ¿sí o no? Y dice: quítese de vosotros toda ira, toda contienda, toda palabra deshonesta. O sea, tenemos el récipe, hermano. O sea, la Biblia es un récipe para nosotros sanarnos. Usted puede ir al mejor médico y el médico le da el récipe, pero si usted no se bebe las medicinas como se la mandan, se cura. Da la hermana pastora que es enfermera, ¿sí o no, verdad, hermana? El médico puede ser el mejor médico, pero si usted no se bebe las medicinas y no acata las ordenanzas del médico terrenal, usted no se va a sanar. Así es en el mundo espiritual. Dios le dice: deja la ira, deja la contienda, no tomes venganza por ti mismo. Pero qué difícil. Hermano, suena tan bonito, pero qué difícil se nos hace, hermano. Porque tenemos el alma con un saco de piedra, encarcelados. ¿Hay manera de libertarse? Sí. La Biblia dice, y Jesús le dijo a los discípulos: mire, nosotros no ignoren las tinieblas, no ignoren las maquinaciones del enemigo. Él tiene verdugos en el mundo espiritual. Antes que termine el día, antes que el sol se oponga, si vosotros tuviste discusión, si vosotros tuviste discordia, salgan corriendo rápido y pónganse a cuenta. Porque si no, los meterán en la cárcel y no saldrán de ahí hasta que paguen el último cuadrante. Porque el mundo espiritual se maneja así, hermano. ¿A quién le gusta estar preso? A nadie. Y si usted no quiere estar preso, si usted tuvo una peleita, por muy insignificante que sea en el día, póngase a cuenta. Si usted le habló mal a su hijo, lo maldijo, en un momento de rabia, antes que termine el día, siéntela: perdóname, mi amor. ¿Verdad que soy ligera del labio? No quise decir eso. Abrácela. Y no se acueste así: no, yo soy aquí, y deja ese corazón herido. Y vienen los verdugos y la meten presa. Señor, no te siento. No, que no me vas a sentir. ¿Cuándo te ha visto un preso en comunicación? Es fuerte, ¿verdad? Que las tinieblas andan escazándonos a ver dónde nosotros dejamos la brechita y enjaulados. Y lo más tremendo es que Dios no puede contradecirse, porque Él nos dejó el manual. ¿Qué hacen las parejas durmiendo, uno con la cara para un lado y el otro con la cara para el otro, en vez de ponerse a cuenta antes de dormir? Y si viene Cristo, ¿qué pasa?
Se quedan, hermano. Pues la Biblia no dice, no, deja para mañana. No, la Biblia dice, hazlo ya. Porque lo que Jesús no quiere es que usted esté cargado, ni yo esté cargado con pesas que nos pone el enemigo en el mundo espiritual. Por eso que usted ve a veces cristianos que no levantan la cabeza, hermano, andan es así, que cargan como un grillete, andan es así, no levantan cabeza. ¿Usted no los ha visto? ¿Y por qué no levantan cabeza? Porque son prisioneros, hermano. Jesús libertó a una mujer que era hija de Abraham, tenía 18 años encorvada, ¿sí o no? Iba a la iglesia, se congregaba, adoraba, alababa, pero no podía levantar la cabeza al cielo porque tenía un demonio en el lomo, tenía un demonio en el cuello que no la dejaba alabar a Dios. Hay gente que no alaba a Dios porque tienen un demonio en el cuello, no dentro de ellos, pero lo tienen prisionero y el demonio lo cargan para arriba y para abajo y entra en la iglesia y se sientan con el demonio en el cuello y andan como con tortícolis. Tengo que hablar con él, así es, hermano. Eso lo he visto yo, una vez lo vimos allá, ¿verdad? Y quedó libre esa mujer. Eso fue allá en el portal. Imagínate cómo se llama esa tierra, gloria a Dios, que está el Milagro, sector El Milagro. Allá el sector se llamaba el portal. Eso allá en el Flor Amarillo. Bajó Guayqueipuro y bajaron un poco de bichos ahí en pleno servicio. Los reprendimos a todos. Había una mujer que estaba así que decía, tengo como 2 meses que no puedo levantar la cabeza, y Dios la libertó. Y tiene un demonio aquí. Lo tiene como un cabro aquí. El que tiene ojos espirituales lo ve, hermano. Y el Señor lo mostró un demonio y lo tiene aquí, lo tiene todavía. ¿Y estoy hablando mentira o estoy hablando verdad? A lo mejor usted no lo ve, pero el que es espiritual lo ve. ¿Cuántos quieren tener visión así? Todos deberíamos tener visión. La gente no, yo quiero ver ángeles, Señor, pero demonios no. Usted ve ángeles y va a ver demonios. Usted no va a ver nada más lo bueno y lo malo, va a ver lo bueno y lo malo. Señor, quiero oír tu voz audible, gloria a Dios, pero va a oír la voz también del diablo. Porque es un mundo espiritual y se le abren sus sentidos espirituales, y así como ve lo bueno, también va a ver lo malo. Y eso es aflicción de espíritu. Usted sabe que es lo más triste cuando usted ve gente enseñando la palabra y usted los ve encadenados. Encadenado, hermano, y uno dice, ay, bendito, ¿quién lo desencadena? Pero el orgullo es una cadena. Yo soy el líder. Encadenado. Se bajan así. Están encadenados. Tienen demonios que lo tienen así. Cuando usted vio a Jesús así, usted vio a Jesús en eso, vio a Pedro en eso, vio a Juan en eso. ¿Y por qué predicadores que andan en lo que hacen así? Son los perros, ¿o no? Los perros son los que se acercan a él. Tengo que hablar, hermano, lo que Dios me pone. Lo que Dios me pone, yo tengo que decir. Eso es doctrina. Jesús le preguntaba, ¿qué tiene, mujer? Tengo esto, sé libre. Pedro pasaba y con la sombra se sanaban los enfermos. Pablo tenía tanto trabajo en el Señor y tan conectado con Dios, hermano, que mira, hay un enfermo por allá, toma, llévale el sudario. ¿Será que hace falta ese poder en la iglesia? Hermana Margarita, ya va, estoy por aquí tratando unos asuntos, pero llévale el pañuelo, toma. La hermana Milagro, ese teléfono no deje de repicarle a la pastora. Tenemos que estar en 5 lugares al mismo tiempo. Pero ella diga, tengo buenos líderes que se consagran para Dios. Usted se va para un lado, nosotros nos vamos para otro, otros se van para otro, y le ganamos la batalla a las tinieblas y los derrotamos en el nombre de Jesús. Eso es lo que Dios quiere, hermano. En armonía, en amor. Cero envidia. ¿Y por qué la vas a enviar a ella? ¿Y por qué lo va a volver a enviar a él? Porque es el que está buscando más. Te busca más, Dios lo llama. Dios le pone la gracia. Después de vivir en una calle y hay 100 cristianos y hay una persona que necesita una oración y la buscan es a usted. Dice, oye, pero si hay tanta gente, ¿por qué me dicen a mí? Porque usted está la gracia. Qué tremendo el mundo espiritual.
Vean. Estamos en el 12, ¿cierto? El 11. Entra y habla Faraón, rey de Egipto, que deje ir a su tierra, deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? 6:12. Estamos en el capítulo 6. No se me salga de ahí, al menos que yo le diga, ¿verdad? Ajá. Éxodo capítulo 2 verso 19. ¿Quién me puede buscar allí? Creo que es cuando ven a Moisés como un egipcio. O sea, Moisés había sido limpiado de muchas cosas por fuera, pero todavía Moisés no tenía confianza en él. Usted sabe lo peor de un líder, que no confía en Dios ni confía en él. Aquí hay gente que usted lo manda: yo no puedo. No, yo no sé hacer eso. ¿Hay o no hay? Lo hacía Moisés. ¿Quién lo tiene ahí? Éxodo 2:19, creo que fue que le dije, ¿no? Ajá. Dígalo. Dice: ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio a beber a las ovejas. Ajá. ¿Quién era ese egipcio? Estaba vestido como egipcio, hermano. A veces hay gente que usted está en el trabajo y nadie sabe cuando usted le dice: patrón, usted tiene años aquí trabajando y usted es cristiano. Hermano, que es cristiano, eso se tiene que oler, eso se tiene que saber. ¿Ah? Sí, Pedro quiso negar al maestro, pero que vaya, estaba emprendido de la vestidura. Bueno, cuando Pedro negó al Señor, este es uno de ellos, porque viste como ellos, habla como ellos y huele a ellos, camina como ellos. Yo no lo conozco. Sí, tú eres uno de ellos, porque las tinieblas saben cuando tú eres un hijo o una hija de Dios, y aunque te escondas, las mismas tinieblas te dicen: tú eres una hija del rey, eres un hijo del rey. Mira, le voy a contar un testimonio así. Estaba yo apartado por antes de llegar a meterme de lleno. A mí fue que me sacaron, yo no fue que me salí. A los 9 años mi mamá y mi papá se separaron, dejé yo de ir a la iglesia, ya usted conoce la historia. Bueno, el Señor me enseñó, me formó en casa de Faraón, conocí todos los vicios, conocí todo, bueno, caminé que no caminé. Y un día estoy en un sitio, a mí me llamaban la tarjeta dorada porque el enemigo me daba dinero para todo. Y cuando estoy ahí, hermano, yo me puse bravo porque los que estaban trabajando allí en brujería, llegó uno y me dijo: tienes que salirte para afuera, varón. ¿Y por qué? Si yo estoy pagando. Es que no bajan los demonios porque tú estás aquí. Y yo, ¿qué tengo que ver si yo no estoy en la iglesia ni estoy siendo cristiano? No, pero tú eres de allá, aunque todavía no te estés congregando, pero tú eres un hijo de Dios, y hasta que no te salgas, no bajan. Y no eres cristiano, hermano. ¿O no es? Y yo, o sea, Señor, que no me quiere ni Dios ni las tinieblas. Y yo dije: bueno, no me quiere ni Dios y las tinieblas menos. Ahora ando como, Señor, un forastero en el mundo. Ando como que si huérfano, no tengo padre. Y no sabía que era una preparación. Cuando usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, no hay mal que venga contra usted. ¿Usted puede entender eso? Seguimos. El 13. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dijo, y les dio mandamiento para los hijos de Israel. El 6:13. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Luego allí en el 14 dice que esos son los hijos de los jefes, le va a nombrar a todas las tribus. Eso lo vamos a pasar, porque ya usted conoce las 12 tribus, ya vimos las tribus, ¿cierto? Ya usted conoce. Vámonos al capítulo 7, que es donde quería entrar. El capítulo 7, sí. Dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios, pero con D pequeña, ¿verdad? Dios le dice a Moisés: te voy a usar en una manera, pero que ni tú sabes cómo te voy a usar, que te van a ver como un Dios. Te van a endiosar. Ahora ya usted entiende por qué el enemigo peleaba por el cuerpo de Moisés.
Cierto, cuando Moisés, Dios lo enterró, dice que el arcángel Miguel peleaba y contendía por el cuerpo de Moisés. ¿Contra quién? Con Satanás. Porque Satanás lo estaba reclamando. Este cabezón mató uno por allá, ese es mío. ¿Me entiendes? A la hora de su muerte, el enemigo va a querer venir a reclamar. Pero si usted es de Dios, ahí va a estar el ángel negativo. Ese es un carbón arrebatado del fuego. Tiene que estar muy limpio para que se vaya directo. Pero si tiene algunos cablecitos pelados, hay cristianos que tienen cablecitos pelados y se mueren con cablecitos. Entonces hay una lucha espiritual en el momento de la muerte. Hermano, en la galería, para poder ellos buscar los huesos de las tumbas, la tumba cristiana, ellos no pueden tocarlo. Le dice que no, que eso no sirve. Dice, y los huesos, sí, un hueso de un ungido tiene fuerza, hermano, y poder. Mira, Eliseo dice que por allá ya habían pasado décadas, digo yo sí. Quién sabe cuántos años pasarían y el pueblo de Israel estaba en opresión. Y dice que cuando iban, venían, ¿verdad? Esos fueron los tiempos de Gedeón, creo. Y venían a traer, hermano. Y dice que cuando venía el enemigo, soltaron al cadáver y lo tiraron por un barranco. Y por ahí estaban los huesos de Eliseo. Y cuando ese cadáver tocó esos huesos, no, mire, el muerto les los pasó por un lado. Bueno, y este no es el que íbamos a enterrar. Entonces, estoy corroborando que los huesos de un santo en el cementerio tienen unción. No es que es un mundo espiritual, porque los santeros buscan huesos para trabajar, porque hay misterios que usted no conoce. Hay maldades que se hacen. Y la iglesia viéndose, ay, el hermano otra vez con la misma chancleta. Ay, el hermano con esto. Y el mundo de las tinieblas haciendo desastre. Ya basta, deje de ver a su hermano y enfóquese en el mundo espiritual, en lo que usted no ve. Señor, ábreme mis ojos, pues yo no quiero estar viendo a mi hermano, quiero ver cómo se mueve el mundo espiritual. Yo quiero que me abran mi vista, porque yo quiero pelear en el mundo espiritual. Y que Dios se los hable. Y era tremendo, mira. Eso de la trompeta. Y decía, mira, mi hermano, como es, mira, tu carnal. Cuando ve el hermano carnal subiendo y él abajo, él era carnal, ¿verdad? ¿Son buenas las doctrinas o no? Y creemos que no las sabemos porque no sabemos 3 versículos. Como no sabemos 3, 4 versículos, no, yo sé Biblia, mire, Biblia sabe el enemigo, sabe. Y se va a perder. Hermano, tenemos que aprender a discernir cuando Dios habla y cuando Dios no habla, porque el enemigo se monta a predicar y la gente dice, ¡gloria a Dios! Provocarle un microfonazo. Usted no sabe cuánto yo sufro cuando veo carnalidad y la gente, ¡gloria a Dios, aleluya! Y me provoca agarrar la silla y yo sé que eso no es de Dios. Ayúdame a soportar. ¿Por qué me dejas ver a mí nada más? Ponlos a ellos ver lo que yo veo también para que sufran. Porque usted sabe que usted sufre cuando usted ve algo malo, ¿verdad que sí sufre? Y no lo puede corregir, te trata de meter mano y de no meter mano ahí, que ese es mi asunto. Y volteo para otro lado y sigo. Señor. Pablo decía, tengo que sufrir otra vez como la nodriza, como la mujer cuando te encinta. Ay, estos cabezones, Señor, ya iban adelantados, estaban en el espíritu, en Gálatas, y ahora terminaron en la carne, se están volviendo como perros uno a otro. ¿Cómo sufría Pablo? El maestro sufre, hermano. Cuando viene el examen y le reprueban la mitad del salón. Porque usted está viendo doctrina, pero usted está siendo probado. La semana no le pasan cosas a usted. Tienen que pasarle cosas. Y usted ve si la reprueban o no. Oye, lo que dijo. Oye, lo que dijo. Oye, lo que me pasó. Porque esto es teoría. La teoría la doy yo. Pero la prueba la hace el Señor. El examen lo hace Él cuando usted está sola. Cuando está solo, Él le hace el examen. Y usted ve si pasa o no. Gloria al Señor, ¿verdad? Vean. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Y tu hermano Aarón será profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. Y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir a su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas.
Alguien me puede leer Hechos 36 mientras yo sigo leyendo. Cuando tenga Hechos 36, usted me dice. Y Faraón no oirá más. Yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de ¿qué? De 80 años. ¿Y cuántos años tenía Aarón? 83. Entonces, ¿cuántos años le llevaba Aarón a Moisés? 3 años. Aarón era mayor que Moisés, 3 años. Eran hermanos de papá y mamá, pero también eran siervos del Señor. Moisés era el menor, pero era el que Dios más usaba. Yo no sé por qué Dios usa al menor siempre, ¿verdad? ¿Verdad que Dios usa al menor? Siempre el primogénito la rebelde. Sí. Porque el primogénito, el único primogénito que no fue rebelde fue Cristo. Ese sí fue perfecto. Yo también soy primogénito, ¿no? Yo también he llevado mis palos, mi chavo. Chacha, Señor, oye, Señor, pues no. ¿Qué tienes tú contra los primogénitos? Porque el enemigo ataca al primogénito, hermano. Como usted no tiene idea. Yo decía, Nahuara, Señor, mis hermanos, bueno, yo los enseño, yo los defiendo, yo los ayudaba. Pero cuando yo nací no tenía nadie delante mío, yo tuve que aprender solo. Porque no tenía un hermano que me agarrara de la mano, no tenía alguien que estuviera pendiente, me tocó aprender solo y después enseñar a los que venían detrás de mí. Fuerte. ¿Tiene alguien ahí Hechos? Hechos capítulo 7, verso 36. Sí. Lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Gloria a Dios. ¿Cuántos años hizo milagro Jehová? 40 años, hermano. Y el pueblo no quería entrar. ¿Usted sabe lo que es que usted esté así en un mar rojo, en el mar? Imagínense en una playa. Y que usted esté así, Dios le abra en las aguas, en seco, y usted pase. Que usted vea en una noche una columna de fuego que lo esté calentando ahí y usted sepa que es Dios. Hermano, si uno ve a veces cositas chiquitas y no se pone a llorar, ay Señor, estás aquí, ¿cómo será la manifestación que ellos vieron? El maná que caía, hermano, del cielo. Y mientras más señales veían, más rebeldes eran. Qué fuerte, ¿verdad? Entramos en la donde yo quería. Ok, vamos a pelear con los dioses egipcios. ¿Cuál fue la primera señal ante Faraón? Ya Dios le había dicho a Moisés por allá, eso lo vimos en el capítulo pasado, tira la vara ahí y se le convirtió en ¿qué? Y le dijo, agárrala por la cola, no le tengas miedo, usted no le tiene que tener miedo al enemigo. Usted le dice al cristiano, vamos a poner un ay, no le tengan miedo a las tinieblas, vaya para allá y predíquele en el nombre de Jesús. Eso no se le tiene miedo, hermano. Yo me le comí la torta a uno. Macharito, llegue para allá. Puede ser cristiano, que está macharito. No, estamos hablando de los ministros de Dios, de los siervos del Señor. Si Dios lo manda, es porque Dios lo va a respaldar. ¿Verdad? Claro. Mira, anda predicando. Si usted es libre y usted está en la presencia de Dios, usted no le tiene que tener miedo a nada, porque el Espíritu Santo echa fuera el temor. Ahora, si usted le tiene miedo, es porque carga cable pelado. ¿Verdad que sí? Cuando uno no quiere ir a un sitio, pues de repente, ay, si el bicho me saca los trapos al sol, ay, yo me quedo por aquí. Y se esconde atrás de los palos por allá. No, eso no le tiene miedo. Ok,
estamos hablando de la serpiente, ¿cierto? Voy a leer una parte. Significado de la serpiente para los egipcios. De todas maneras, llévese su tarea y corroboro. Métase en Google, métase en diccionarios bíblicos, métase en la historia egipcia, los dioses egipcios, para que usted corrobore. Significado de la serpiente de los egipcios. Tiene un símbolo dual, o sea, doble significado, y a menudo contradictorio, representando tanto el bien, la divinidad y la protección como el mal, el caos y la destrucción. Ya te va a decir cómo es eso, poco a poco. El Uraeus, que tienen los egipcios, estamos hablando de los dioses egipcios. Acuérdense que Moisés se crió entre el palacio de los egipcios. Dice que el Uraeus representa a una cobra real. En el mundo espiritual es una serpiente que según ellos es buena. Es como cuando usted ve a los brujos y dice magia negra o magia blanca. Brujo es brujo y es diablo. ¿Sí o no? Pero bueno, está mi hermano Franklin, ¿verdad? No, los que trabajan para maldad y los que trabajan para el bien. Brujo es brujo y su apellido es infierno, a menos que se convierta. ¿Me entiendes? Porque al enemigo le conviene tener una parte mala y tener una contraparte que es el mismo de él, que hace que están peleando y es mentira. Es para engañar a la gente. No sé si usted me capta. ¿Entiendes? No se ve. Dice que era Eus, una cobra erguida, representaba una cobra erguida, era un símbolo de soberanía y protección para los faraones. Usted no ve que en las películas usted ve que metían cobras en los cofres y estaban un encantador ahí, de los egipcios, y usted veía ahí, ellos tenían a las cobras como un dios. Primer dios que Dios iba a enfrentar. Ya Jehová se había puesto el traje, Jehová de los ejércitos. Ahora es que el diablito se va a saber quién es Dios. Y se le presentó, ¿verdad? Y le dijo, mira Moisés, ellos adoran una serpiente. Bueno, el primer milagro que vas a hacer es que vas a transformar la vara, que es autoridad, en una serpiente. O sea, te vas a meter dentro del campo de ellos. Entonces, cuando usted Dios le dice y le da la coordenada y dice, es que este sector es puro brujo, ahí va a hacer la campaña. Y usted se mete en medio de ahí y usted hace señales y parece que eso parece brujería, no es Dios dándole una cachetada a esos dioses con sus mismas armas. Y yo una vez quedé así sorprendido y me dicen, ¿cómo es eso, hermano? Yo lo voy a explicar. Estamos con una oración, hermano, en una intercesión fuerte, hubo una liberación y recuerdo que bajó un indio, ¿entiendes? Y estaba maldiciendo y estaba hablando la lengua y se sabía y se entendía. Todos los que estábamos ahí, no me pregunté cómo entendimos, pero entendimos. Ahorita habla y no entiendo, pero en ese momento entendimos. Y hubo una guerra así enfrente de nosotros y la otra hacía así. Y el otro habló la misma lengua y lo reprendió en la lengua de ellos. ¿Sí me entiende? El enemigo se manifestó en una lengua, pero Dios, usando la misma lengua del enemigo, agarró un vaso de él y usó la misma lengua del indio y le dijo, yo soy Dios, cállate y sale en el nombre de Jesús. Le usó el mismo lenguaje. Eso es lo que me enamora de ti, Señor, que tú agarras la misma alma que usa el enemigo y le das una cacheta. ¿Cuánto quieren ese Dios? El Dios preparando la trampa y el mismo Dios lo ahorca. El diablo haciendo lazo y Dios dice, me le está haciendo lazo a mi siervo. Me te estoy viendo, me le está haciendo lazo a la sierva, ¿verdad? Y cuando el enemigo dice, ya lo tengo listo, Dios lo mete ahí, le jala el nudo y lo ahorca el mismo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Así que no se turbe su corazón si le están montando trampas, déjelos. Ellos mismos caerán. ¿Lo dice la Biblia o no? Me están montando una emboscada. David conocía. ¡Ay, rebelión! David nunca peleó con Absalón. ¿O sí? David decía, yo conozco a Jehová. Él pelea mis batallas. A veces usted ve líder, rebelión, le van a... Deje quieto, que si usted anda bien, Dios lo va a defender, la va a defender y los va a avergonzar y los va a ahorcar en su mismo lazo. Confía en Dios. ¿Sí o no? Moisés se le levantó por él. Usted no vio a Moisés
Mira, Coré, yo soy el líder. Tú no has sabido, Coré. Vamos a hacer algo, Coré. Cálmate, Coré. Y Coré, nada más Dios habla por ti. Ay, Moisés, pero ya va, espérate, Coré. Te hace bien el enojarte tanto. Cálmate, en la ira no obra Dios. Quédate quieto, Coré. Vamos a hacer algo. Vamos a meterlo en oración. Agarre usted los que ministran. Agarre su incenciario. Mañana nosotros preparamos lo nuestro. Presentamos a Jehová y que Él escoja. ¿Y qué pasó? Bueno, usted ya sabe, ¿verdad? Llegó Jehová y dijo, no, mi siervo es Moisés, vente para acá. Moisés dijo, lo que estén conmigo, vénganse para acá. Y se pasaron un poco para acá. Ya. Pero los conflictivos, había unos que decían, ¿cómo que se cree ese Moisés? ¿Verdad? Que se cree ese hermano Monzón, que es el que sabe. Y esa pastora que se va a creer. Y el hermano Sevilla. Y esos líderes no tienen visión. Bueno, váyase para el lado de Coré. Que cuando Dios pese, se va a abrir la tierra y se los va a tragar toditos vivos. ¿Es o no es? Así es, mi hermano. Un mundo espiritual donde Dios está usando sus vasos, pero las tinieblas están usando los de ellos. Dios está restaurando por un lado, pero el diablo está abriendo heridas por el otro. ¿Qué voz estás oyendo? A Dios hay que conocer. Vea. Ok. Mientras que la serpiente Apophis, que es el lado malo, supuestamente la brujería negra, que ellos dicen, se llama así, Apophis. Investiga. Simboliza la oposición al dios Sol, Ra, el dios egipcio. Cuando entremos en Jeremías, usted va a ver que dice que los sacerdotes estaban de espaldas a Jehová viendo al sol, al dios Sol. En general, la serpiente también se asociaba con la renovación, la inmortalidad, la fertilidad y la sabiduría. Le dice, hermano, ¿cómo usted va a hablar y decir que una serpiente era sabia? Usted lee Ezequiel 37 o 36, nosotros lo vimos, ¿sí o no? Gran querubín protector en el huerto de Jehová te paseaba. Hermosas eran todas tus vestiduras hasta que se halló en ti maldad. Y es el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque él conoce el bien, pero conoce el mal. O no conoce el enemigo el bien, que no lo hace es otra cosa, pero él lo conoce. El enemigo vio a Dios, sabe quién es Dios, conoce la palabra de Dios. Lo que pasa es que es desobediente. Quiso ser semejante a Dios y Dios lo pulverizó. Y es considerado como la serpiente antigua. Pero ¿es sabia o no es sabia? ¿Usa la astucia o no usa la astucia? Y Jesús, hablando a los discípulos, dijo, ser astuto como ¿quién? Como la serpiente, pero manso como una paloma. El mismo Jesús en el mundo espiritual le dijo, mire, cuidado con la serpiente, porque esa tiene dígame la boa. Ay, qué linda. Hay gente que juega con culebra. Yo con culebra no juego. No, que esa no tiene veneno. A mí no me importa si tiene veneno o no. Yo culebra que veo, culebra que le doy en la cabeza. ¿Cuánta gente no ha terminado y duermen hasta con la boa en la cama? Ay, no, así como mi hija. Sigue durmiendo y después mira la culebra se los harta. En el mundo espiritual la gente a veces viene para la iglesia y carga la culebra enrollada en el brazo. ¿Usted no ha visto en el mundo cuando la gente carga la boa? En el mundo espiritual también, hermano Franklin. En el mundo espiritual hay una entidad que es una serpiente, creo que es Anaísa, como es que le dicen, que es una culebra la cual adoran. ¿Y qué hace ella? Tiene un vajillo que pone a la gente boba. Y usted está en el culto y te qué. Qué culto más aburrido, no sé qué está pasando, un poco de boba ahí. ¿Y dónde está la visión? 2 o 3 hombres de guerra que vean así la serpiente. Ajá, el Señor te reprenda, Satanás. Suéltala ahora en el nombre de Jesús. Una diosa que es parecida a la que ahora Aporistio, la diosa Afrodita, la diosa de la fertilidad, era una mujer con cabeza, pero en la cabeza tenía serpiente y su cuerpo también era de serpiente. La medusa. Era la diosa Afrodita. Sí, era la misma medusa, la diosa del amor. Ahora vea, cuando Pablo dice que iba al templo, que estaban por allá, ¿verdad?
estaba una diosa, una pitonisa. ¿Sabes lo que es un pitón? Una divina. Espíritu adivino que se representa como una serpiente. Y dice, ahí vienen los hijos del Dios viviente. Ahí viene, porque adulador, la serpiente es aduladora para que tú no la eches fuera. Mire, tenía días ya molestando a Pablo. Pablo le decía a Pablo, allá en el templo se para una serpiente ahí. Y esa gente tan boba, pues no venga la serpiente, porque tú y yo la vemos. Pero no la sacaron ni una vez. El último día los irritó tanto que el hombre le dijo, cállate y sal de ella, déjala libre, en el nombre de Jesús. ¿Y la dejó libre o no? Entonces, ¿qué le costó a Pablo y al hombre? Prisión. Lo metieron en la mazmorra para lo más profundo. Y esa gente decía, no, Señor, ¿para qué vamos a liberar? Yo no voy a la liberación porque entonces después el enemigo viene contra mí, me meten preso, me caen a azote. ¿Será que gente dice, no, yo no voy a la liberación porque después el diablo me va a atacar? ¿Te escuchó cristiano así o no? Y Dios no nos mandó a libertad, pues. Se nos queman los aires, ¿verdad, hermano? Se nos queman las neveras. Bueno, el hermano tuvo un servicio, ¿verdad? Y el enemigo dijo, le quemó todos los apolotos a los hijos. Al hermano William Coronado salió, desprendió por el aire. Una moto casi se muere. A mí el enemigo me intentó quemar aire como 3 veces, se prendía el cable en candela, pero era tanta la oración que... Tremendo, hermano, el enemigo, no, que tengo que buscar la manera de atacarlo. Ah, bueno. Ok. Vean la simbología positiva, según los egipcios. La divinidad y la soberanía que tenían ellos en la cobra. El Uraeus era el emblema de la cobra erguida, su símbolo de la protección de sus faraones y de la divinidad que los otorgaba el derecho a gobernar. Solamente la tenían, las cobras la podían tener los faraones, o sea, los líderes. Era un símbolo. La protección que supuestamente ese Dios le daba a ellos. Las serpientes, especialmente las cobras, eran usadas como animales protectores y se usaban en amuletos para ahuyentar a los malos espíritus y proteger a las personas. Te ven en el mundo espiritual hoy en día la gente con collares, hermano, y con huesos y bromas para que me protejan. No, a mí me protege Jehová de los ejércitos. Pero gente que si no carga un poco de collares, que casi no pueden levantar el cuello, como 20 collares de 2 colores, no andan bien. Cazabaches y cuestiones y huesos y todo, ¿sí o no? Porque es un mundo espiritual, hermano, y es algo que van a reclamar. Por eso Dios es celoso. Ok. Renovación e inmortalidad. Vea lo que ellos tenían. La capacidad de las serpientes para mudar su piel las convertía en un símbolo de rejuvenecimiento, longevidad y del ciclo eterno de la vida. Como las serpientes mudaban la piel, ellos la tenían en el mundo de las tinieblas como una vida eterna, como la fuente de la vida. Nosotros tenemos como fuente de la vida a Cristo. Y el Señor en el mundo espiritual no nos compara como serpientes, sino como águilas. Porque la serpiente muda la piel porque es carnal. Pero el águila muda las plumas porque es de arriba. Lo que tiene pluma es porque se levanta a las alturas. Entonces usted es de lo alto, usted tiene pluma, no piel. Las que tienen piel son las serpientes. ¿Están entendiendo? ¿Ves que hay 2 contrapesos en un mundo espiritual? La sabiduría y la salud, que eso le dije en la tarea, pues creo que no la hicieron, pero después la hacen. Las serpientes también se asociaban con la prudencia y la fortaleza y la curación. Por eso usted ve en el símbolo de la medicina una vara como una serpiente, ¿verdad? Bueno, hay una enfermera que me diga si no, si es así o no es así. Y eso lo asemeja y lo agarraron de Moisés y la serpiente de bronce. ¿Entiende? Le dan una mala interpretación, ya la vamos a explicar. Con eso vamos a ir terminando. Serpiente Apophis, para los antiguos egipcios, simboliza todo lo que estaba fuera del orden cósmico, o sea, de arriba, del universo. Y era el enemigo por el inframundo para sumir el mundo en eterna oscuridad. Vea cómo el enemigo los engaña. Entonces, cuando se da un eclipse,
Ellos decían que era que esta serpiente Apophis, el dios de ellos Ra, que representa luz, porque nosotros tenemos un dios que es luz, pero no es el sol. Él brilla más que el sol, pero él no es el sol. ¿Entiendes? Y ellos tienen un mundo supuestamente de magia de luz, ¿o no es así, hermano Franklin? Los hermanos de luz, será el Luzbel. Porque sí o no, es que hay que hablar claro, hermano. Y ellos tienen unas creencias y unas enseñanzas que usted no debe ignorar. ¿Y sabe usted que las tinieblas se llaman hermanos también, o no es así, hermano Franklin? Se llaman hermanos y usan velo y tienen Biblia y tienen adoradores o no en la ceremonia. Se capacitan, tienen maestros o no tienen maestros. Todo una copia de Dios. Pues el enemigo quiere ser como Dios, pero está raspado. Pues Dios es uno solo y es único. Y todo el que se copia sale raspado, ¿verdad que sí? Y como Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, Dios no necesita estar viendo a ver quién se copia. ¿Cuántos hermanos se copian? Ninguno. Los hermanos no debemos copiar, debemos ser originales y auténticos y conocer para qué Dios lo llamó y por qué lo llamó y en qué renglón usted está. Eso lo va a llevar usted a la doctrina. Vamos a empezar en doctrina. ¿Qué representa Apophis? El caos y la oscuridad, visto por los egipcios que pelean con otros dioses. Entonces usted ve guerra de Dios entre ellos. Le dice, las tinieblas no pelean entre sí. Sí, los brujos se matan entre sí, ¿verdad, hermano Franklin? Y una vez me acuerdo de un predicador que estaba allá, que el gobernador, ¿y qué pasó? ¿Por qué tú dejaste el mundo de la oscuridad? Hermano, mire, no había más gente más devota al malandro Ismael. El malandro, él era malandro. Y yo prendiéndole vela y cantándole plata y estupefaciente, y ay, el Dios para allá y el Dios para acá. Un día tuve un enfrentamiento, hermano, me dieron un tiro y me estaba muriendo, y entonces yo me acordé que mi familia era cristiana y empecé a pactar con Dios. Y le dije, Señor, si tú me levantas de esta, ahora voy a ser enemigo del malandro ese Ismael, porque yo le pago mi vacuna y no me curó, no me cuidó, y ¿dónde está? ¿Por qué me dieron los tiros a mí si él es mi protector? Y Dios le dijo, sí, pero lo que pasa es que el otro también, tu culebra, tu enemigo, también, ese también es Dios de él. Entonces, ¿quién defiende ese Dios? ¿Sí me entiende, verdad? Hermano, si ambos, el Dios de ambos era el mismo Dios, Ismael, y se estaban cayendo a tiros, ¿a quién va a defender Dios? Al que mejor le daba ofrenda, ¿verdad? ¿Le llegó el paso a Ismael? Sí, debe ser. ¿Me entiendes? Y entonces él dijo, no, eso es pura falacia. Eso es puro. Y de ahora en adelante lo pone un evangelista y predica así a los malandros y le predica. Eso es la palabra de Dios. Pero tuvo que estar al borde de la muerte para rebelarse contra su Dios. Nadie lo podía sacar de ahí. Hasta que le dieron los tiros y él le reclamó a Ismael porque lo dejó tirotear. Entonces el mismo demonio le dijo, es que aquel está pagando más tributo que tú. Aquel me está dando mejores ofrendas y tú entonces tengo que defender a aquel. Hermano, quiero decir algo sobre los demonios. Dígalo. Sobre los demonios. Ajá, claro, estamos hablando del mundo de Egipto. Bueno, hermano, yo era una muchacha, ¿verdad? Bueno, voy a hablar, pero demonios. Estaban hablando que los demonios son reales, hermano. Se manifiestan espiritualmente, porque mi padre era brujo. Mi padre era brujo. Y yo veía lo que hacía mi padre. Y mi padre hacía rituales, hermano. Y yo veía todo. Cómo los demonios hacían caminar a mi padre en vídeos. Y mi padre botaba sangre. Y yo estaba pequeña. Y yo le decía a los demonios, ¿ustedes por qué llaman a mi papá? Porque yo soy una persona, yo lo estoy observando a usted. Yo lo veo, escucho los demonios cuando hablan, y cuando son de Dios, no son de Dios. Y yo chiquita, yo escuchaba que los demonios llamaban a mi papá. Entonces mi papá le decía al hermano, mi papá era devoto a las tres potencias. Era un brujo. Que el Señor reprenda todo eso en el nombre de Jesús. Y mi padre
padre y yo veía tantas cosas, hermano. ¿Y por qué yo estoy aquí? Porque Dios hizo un trato conmigo. Porque el demonio quería que yo lo siguiera a él. ¿Y sabe algo? Algo, hermano, es un testimonio muy largo. Usted no me va a creer lo que Dios hizo conmigo. El demonio quería que yo hiciera lo que hacía mi papá. Y me lavaba la mente. Y me lavaba la mente, me decía cosas. Y yo tenía, hermano, odio, maldad. Y yo cuando una persona me hacía algo, yo decía, yo tengo que vengarme para que usted vea cómo hacen los demonios, hermano. ¿Y saben qué? Y yo decía, Señor, pero Dios hizo un trato conmigo, hermano, que solamente Él sabe por qué me llamó al ministerio. Porque Él me dijo, tú, cuando ores, ora por los brujos para que sean libertados. Porque yo te he puesto para que tú libertes al cautivo, hermano. Y saben que la gente, yo estoy aquí. Y como también que Dios bendiga a la pastora, que ella dice que ella tiene la visión espiritual cuando se manifiestan los demonios. Porque Dios no le da a todo el mundo, no le da ese ministerio. No. Pero yo, esta que está aquí, lo puede oír y lo puede presenciar, hermano. Pero lo que pasa es que Dios, para dar el ministerio a una persona, quiere que pasaran por el mundo de la oscuridad. Hasta que no lo limpia, no se lo suelta. Ajá. Y entonces ahí es donde uno aprende, hermano. Porque Dios le va dando el mundo que se lo. Ok, vamos, Número capítulo 21, versos 4 al 9. Con esto terminamos. Vamos a hablar acerca de Moisés y por qué Dios envía serpientes de fuego, ¿verdad? Números. Es un mundo espiritual que se mueve dependiendo de lo que usted hace. Los ritmos, los tambores, todo eso llama, hermano. Y a veces hay gente que se monta aquí a tocar. ¿Por qué Dios es tan celoso con eso? Porque si usted no sabe los sonidos, ¿y a quién está invocando? Usted está invocando otra cosa que no es Dios. Número 21, versos 4 al 9. La serpiente de bronce, ¿cierto? Vean, dice: después partieron del monte de Oro, caminando del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Ya hay un desánimo. Vea cómo viene la cuestión. Por eso es que... Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque estaban desanimados. Hay una pregunta: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, la palabra les era molesta, hermano. Hay gente que la palabra de Dios les molesta. ¿Es o no es? El maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. De allí es donde se agarra todo lo que le estoy diciendo, una mala enseñanza. Ya le voy a dar la correcta. Pero todo lo que le estaba hablando al principio de lo que los egipcios tienen es una mala interpretación. Por eso ellos hablan de una serpiente buena y una serpiente mala. Serpiente, hermano. Entonces, ¿qué representa la serpiente? La serpiente en el Nuevo Testamento representa a Cristo. Acuérdense que Cristo se hizo maldito por nosotros. Él no hubo pecado en él, fue perfecto, pero él tomó todos nuestros pecados y el acta que nos separaba de Dios, él la anuló y la pegó en el madero. Entonces, ¿qué pegó Jesús en el madero? La carne. Porque ¿dónde pecó el hombre? En la carne. Y Dios se hizo carne y no pecó, y le pegó con la misma alma que el enemigo usa para destrozarnos a nosotros. No sé si usted me capta. O sea, Dios
hizo al hombre, el hombre le dio un poder al enemigo. Cuando lo dejó entrar, el enemigo se adueñó del hombre, de la humanidad. Por eso es que los pensamientos iban de mal en peor y Dios tenía que venir tratando con la humanidad por causa del enemigo, porque el hombre y la mujer le dieron un poder al enemigo. Entonces tuvo que venir Cristo para libertarnos. Por eso es el libertador. Cristo es nuestro libertador. ¿Qué hizo Dios? ¿Dios podía destruir al diablo así? ¿O no? Pero ¿qué hizo Dios? Como el enemigo engañó al hombre, entonces Dios dijo, bueno, el enemigo era superior al hombre. Los ángeles eran superiores a los hombres. Dios dijo, yo soy superior al enemigo y a los hombres, pero yo me voy a hacer hombre y le voy a dar una sola cachetada al diablo en campo inferior. No sé si me capta. Se hizo carne, claro. Dios dijo, el enemigo está usando la carne de la humanidad para hacer estragos. Yo me voy a hacer carne y lo voy a vencer en el terreno donde ellos cayeron. Por eso les decía el arma de doble filo. Ok, dice así. La serpiente en el báculo de Moisés simboliza la curación y la protección y el arrepentimiento. La historia relataba en Números 21, versos 4 al 9, describe cómo Dios envió serpientes venenosas al pueblo de Israel como castigo por sus pecados. Cuando viene un castigo, nosotros procedemos al arrepentimiento, ¿cierto? Porque Dios castiga y disciplina a todo aquel que toma por hijo. Ninguno éramos hijos. Pero cuando venimos a ser hijos, Dios nos castiga y nos disciplina y nos azota. Y nos va a causar dolor. Porque la disciplina al momento suele ser fastidiosa, pero con el pasar de los días te dice, gracias, fui corregido. Gracias a Dios, Dios está sacando la parte que tenía el veneno de la serpiente. Porque ¿quién no era chismoso cuando no estaba en Cristo? Creo que todos los seres humanos somos chismosos por naturaleza, ¿sí o no? ¿Quién no era peleón sin Cristo? Y todavía hay algún veneno por ahí. O sea, tantas cosas que estábamos contaminados, que Dios es el antídoto. Dios se hizo carne y todo el que logre ver a Cristo en la cruz es salvo. Todo el que logre entender el misterio del sacrificio en la cruz es salvo. Porque usted para ser salvo tiene que pasar por la cruz. Por eso el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Jesús le dijo a los discípulos, tomen su cruz y síganme. Porque la carne, hermano, es lo que nos separa de Dios. Por eso Jesús no vino a salvar carne. Dice que ni carne ni sangre le darán el reino de los cielos. Y que sí vamos a ser transformados, porque usted y yo necesitamos un cuerpo transformado que no esté lleno de pecado. Ahora usted ya ve porque usted peca. Y yo también. Por más que usted se cuide en el año, así usted no quiera pecar, si usted en un pensamiento usted peca. Aunque usted viva velando para no pecar, pues en cualquier momentico usted peca, hermano, porque tenemos una naturaleza, hermano, caída y tenemos que ganar. Entonces vean, ok, la serpiente venenosa al pueblo de Israel como castigo por sus pecados. Y Moisés levantó la serpiente de bronce en una vara para que al mirarla los mordidos pudieran ser sanados. Los mordidos todos fuimos. En la naturaleza caída todos fuimos mordidos por la serpiente. Antes de ser cristianos todos fuimos mordidos. Todos nacimos en pecado, todos. Entonces el antídoto de nosotros fue, ¿cuántos miraron ya la serpiente de bronce? Que es escrito en el madero. Todos nosotros ya tenemos que haber visto a Cristo, que es el antídoto, porque eso lo que va a traer es un arrepentimiento y apartarnos del mal. Porque en esa cruz, quien tenía que estar era usted y yo, y no él. ¿Sí me entienden? Quien tenía que estar guindado ahí, que toda la ira de Dios cayera, porque dice que cayó toda la ira sobre él mismo. O sea, Dios, para no destruirnos, se airó y se golpeó él mismo. Él tomó nuestro lugar. Todo lo que le hicieron a Cristo tenían que hacérselo a usted y a mí.
Y Él tomó su lugar y tomó el mío para que usted y yo seamos salvos. Significado teológico y espiritual. Arrepentimiento y perdón. Mirar la serpiente de bronce fue un acto de humildad y reconocimiento del pecado. La fe y la obediencia. La sanación depende de la fe y la obediencia de los israelitas al mirar el objetivo que Dios había designado. Redención y fe en Cristo. En el Nuevo Testamento, Jesucristo se compara con esta serpiente de bronce. Así como la serpiente de bronce traía vida, la fe en Cristo crucificado ofrece la salvación eterna y la vida eterna, aunque Él fue colgado en el madero. Hasta ahí lo dejamos más profundo, pero vamos a dejarlo hasta allí. Dios les bendiga, hermano. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? No, todo claro. ¿Entendible? Bueno, Dios les bendiga. Los esperamos el martes si Cristo no ha venido. Y continuamos.